Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros. Llevarles una historia sobre los efectos. Es importante para nosotros ver cómo se desenvuelven los hechos después de esta existencia, consecuencias que tienen nuestros actos. Es una de las cosas que viene a fortalecer la revelación espírita, porque muchas personas cristianas o de otras religiones no tenían en forma materializada las consecuencias de sus actos. Venimos, lo que viene haciendo la revelación espírita con cada uno de sus libros, cada uno de los mensajes, fortalecer la fe, saber que somos inmortales y que nuestros actos tienen consecuencias. Consecuencias en el mundo espiritual y consecuencias también en futuras reencarnaciones. Sembramos hoy lo que cosechamos después. Cosechamos hoy lo que sembramos ayer. Entonces, vamos a continuar el maravilloso libro de Amalia Domingo Soler, Hechos que Prueban, con otra historia que nos hable de las consecuencias de los actos de alguien. Como les decía la semana pasada, Amalia consultaba con su espíritu guía, el padre Germán, sobre noticias que ella consultaba en los periódicos, sobre géneros de vida, sobre géneros de muerte difíciles. Ella se preguntaba y le preguntaba a esos guías espirituales qué había hecho ese ser para haber merecido este género de expiación o de prueba. Y ellos le contestaban. En el día de hoy no fue una noticia, se trata de una carta que le escriben desde México, un caso que le consultan y ella pues va a proceder a consultar a su vez. Se llama Todo es Justo. Dice, un amigo nuestro que vive actualmente en Mérida de Yucatán nos envió un pequeño artículo necrológico que nos impresionó tristemente hasta el punto que preguntamos al espíritu que generalmente nos guía en nuestros trabajos si podía decirnos algo sobre aquel ser tan profundamente desgraciado, cuya existencia había sido tan horrible. Y nuestro amigo invisible, viendo que nuestra pregunta no llevaba otro móvil que el estudio y el deseo de dar una lección útil, nos dio algunos pormenores que transcribiremos a continuación del citado escrito, que dice así. Arcadio Góngora. La naturaleza suele usar burlas espantosas con la humanidad. Ya en el fondo del hogar o a la faz pública, el genio del mal suele hacer sangrientos escarnios del hombre, del rey de la creación, de ese a quien el supremo hacedor formó a su hechura y semejanza, según la frase bíblica. Suele precipitarlo desde el trono en que le colocó la naturaleza hasta los últimos y sucios escalones de la degradación. Se han visto individuos de la especie humana en todas las gradas de la escala social proceder como jamás se han conducido los más estúpidos animales. Pongan ustedes la mano sobre el polluelo de cualquier ave, sobre la cría de cualquier cuadrúpedo, sobre el cachorro de la bestia más feroz, y verán cómo los padres se abalanzarán sobre ustedes y se desesperarán si se encuentran impotentes para vengar o defender a sus hijos. Y si estos enferman o se extravían, con qué cariño o angustia los cuidan y curan o los buscan. Pues bien, se ha visto padre, y por lo que es más monstruoso todavía, madres que permanecen indiferentes y frías ante la agonía o el cadáver de su hijo, o que los abandonan y olvidan
hasta el extremo de vivir como si nunca lo hubieran concebido y alimentado en su seno. Se ha visto morir a gentes en tales condiciones, pero afortunadamente no es eso lo regular en la existencia de las sociedades. Tan sombrías reflexiones las sugiere el reciente desenlace de un drama que no por ser humilde el protagonista, ni por haberse desarrollado la acción en la oscuridad de la pobreza, deja de conmover a todo espíritu pensador y humanitario. Del presente mes ha dejado de sufrir para siempre un hombre que en la villa fue conocido con el nombre de Arcadio Góngora. Parece que hace unos 32 años perdió completamente la razón, víctima de cierta predisposición orgánica de raza determinada por no sé qué descalabro amoroso. Era entonces un arrogante mancebo de 18 a 20 años, lleno de vida y de salud. Desgraciadamente, su locura inofensiva y apacible al principio se hizo al poco tiempo hostil y peligrosa, hasta el caso de tenerse lo que encadenar a un poste como a una fiera para su propia tranquilidad y la de su familia. Allí se le llevaba su mísero alimento, de allí no se movía jamás, y allí vivía como vive una bestia y en ocasiones en peor condición que esta. Hace cosa de 10 años que yo le conocí. Aún no se ha borrado ni creo que se borre de mi pensamiento la impresión que entonces produjo en mí su presencia. Estaba sentado, el codo derecho apoyado en la rodilla y la mejilla en la palma de la mano, en una pequeña hamaca que era todo el moblaje de la ruinosa, desasiada y desabrigada choza de guano que habitaba. Choza triste y aislada de las demás, como la de un paria o la de un apestado, con un pie estrechamente aprisionado entre un anillo y el extremo de una cadena de hierro fijada en un poste, los cabellos, las patillas y las barbas incultas y crecidas cayendo sobre sus hombros, pecho y espalda formando marco a unas facciones que debieran ser buenas, pero que entonces estaban desfiguradas, sus negros y azorados ojos casi saltando de sus órbitas y su calzón y camisa sucios y rotos, enseñando en diversos lugares su velluda piel. Parecía un salvaje o un anacoreta perdido en las profundas sociedades de la selva. Hablaba sin cesar, ora alzando, ora bajando la voz, pero en un lenguaje inteligente y rápido. Al pararme en el dintel de la puerta, levantó los ojos, los fijó en mí con una expresión que me hizo retroceder y los giró alrededor como buscando algún objeto. De repente se inclinó, echó mano a una piedra y la arrojó violentamente sobre mí. Pero vi el movimiento y me oculté tras de la puerta, que recibió el terrible golpe que de alcanzarme sin duda me hubiera hecho daño. Le observé un momento con sincera piedad y me retiré con el corazón oprimido. Desde aquel día hasta su muerte no volví a verle sino 2 o 3 veces. Nadie podía acercársele sin peligro, y su pobre familia, compuesta solamente de mujeres, sufría crueles penalidades para atender a la subsistencia. Las ocasiones en que transitaba yo por las inmediaciones de su pequeña choza, escuchaba con emoción su cavernosa y sonora voz, cuyo eco en las altas y silenciosas horas de la noche vibraba hasta larga distancia y se cernía sobre la dormida villa, y se elevaba al cielo como una dolorosa protesta contra la sociedad que le abandonaba, o como una misteriosa plegaria impregnada de tristeza infinita. Entonces me preguntaba por qué la justicia divina no devolvía la razón a aquel desdichado, o no hacía cesar para siempre su espantosa desgracia, quitándole la vida, harta pesada para él, por más que no tuviese conciencia de su estado. Decíase que casi nunca dormía. El aniquilamiento de sus fuerzas le obligaba a callarse y a rendirse a breves instantes de reposo. En diversas ocasiones, personas caritativas pretendieron enviarlo al Hospital General de Mérida, en donde si no
se le curaba, siquiera estaría aseado y mejor atendido, pero su familia siempre se opuso y rogó que se le dejase, creyendo que por peor que ella pudiese tratarle, siempre estaría mejor que en manos extrañas. Funesto temor, fatal equivocación que acaso perjudicó al infeliz demente. Por último, hace algún tiempo fue atacado de una enfermedad del vientre que lo fue consumiendo lentamente, que agravó su situación hasta ser anticipadamente devorado por los gusanos, parte de su cuerpo. Y el 13 del presente mes la providencia se apiadó de él, poniendo punto final a sus padecimientos terrenales. Tenía entonces 52 años aproximadamente y estuvo demente 32. Cuéntase que antes de morir, la fugitiva razón, como esos relámpagos que rasgan fatídicos la profunda oscuridad de una noche tormentosa, centelló sobre su espíritu al irse a desprender su mísera cárcel. Hermanos, dicen que exclamaba lastimosamente en lengua maya. Llegó entonces la hora de mi muerte. Cuando la muerte se presenta bajo esa forma u otra análoga, creo que en vez de deplorarla, débese dar un voto de gracia. En esos momentos, en esos casos, la muerte, lejos de ser un mal, debe ser un positivo beneficio. Pasa el espíritu de Arcadio Góngora, repose en la mansión de los mártires. F. Pérez Alcalá, Yucatán, Ticinín, diciembre 19 de 1882. Dice entonces Amalia Domínguez Soler, dice: como comprenderán nuestros lectores, este tristísimo relato da margen a serias y dolorosas reflexiones, porque si no hay efecto sin causa, la causa de tan deplorable efecto debe ser horrible, espantosa, y desgraciadamente no nos engañábamos en nuestros cálculos, porque nuestro amigo invisible nos dijo en su comunicación lo siguiente: grandes remordimientos pesan sobre la vieja Europa, que ha conquistado a sangre y fuego los países que llamáis el Nuevo Mundo y otros hermosos continentes, y no pequeña parte tiene España en esas horribles luchas, o mejor dicho, en esas matanzas fratricidas en que sucumbieron tantos caudillos vencidos por el número de los contrarios, pero no por el valor y la nobleza de los conquistadores, que llamándose civilizados, fueron más indómitos y más rebeldes que los salvajes más desnaturalizados y más feroces que las mismas fieras. ¿Cuántos crímenes se han cometido en esas, para vosotros, lejanas tierras, en sus bosques vírgenes? ¿Cuántas víctimas se han sacrificado en aras de las más torpes, desenfrenadas e inmundas pasiones? Causa horror leer la historia de los terrenales, que manchados estáis con todos los vicios, hundidos en la concupiscencia y en la iniquidad. Grandes expiaciones estáis sufriendo, pero creedme, si fuerais a pagar ojo por ojo y diente por diente, se sucederían los siglos, como se suceden vuestras vidas, y casi llegaríais a creer en la eternidad de las penas al ver la continuación de vuestros incesantes martirios, a pesar de la misericordia divina. Las leyes de Dios son inmutables y tienen que cumplirse. Tenéis necesariamente que sufrir todos los dolores, todas las agonías que habéis hecho padecer a otros, gozándoos su tormento. La única ventaja de que disfrutáis al expiar es que a ningún ser de la creación le falta a alguien que le quiera. Miente el que dice que está solo. Todos estáis acompañados de un alma que se interesa por vosotros, más o menos relativamente según la enormidad de vuestro delito. Y a falta de racionales tenéis una raza irracional muy amiga del hombre. Tenéis al perro, símbolo de la fidelidad, que con una leve caricia os sirve de guía, de compañero, toma parte en vuestras penas y en vuestras alegrías. Esto en la parte visible, que fuera del alcance de vuestra vida material están vuestros espíritus protectores, dándoos aliento y resignación en las horas de cruenta agonía. Ah, si estuvieras solos, como decís, ¿qué sería de vosotros, infelices? Sí,
caerías anonadados, abrumados ante el terror y la soledad. Si cuando vuestro cuerpo se entrega al descanso, vuestro espíritu no encontrara una mano amiga que le detuviera y no oyera una voz cariñosa que le preguntara, ¿dónde vas, pobre desterrado? ¿Creéis que tendría fuerza para reanimar su organismo y comenzar el trabajo de un nuevo día? No. El alma necesita amor como vuestras flores el rocío, como las aves sus alas. Sin ese alimento esencialmente divino no puede vivir. Y cuando sus culpas le obligan a carecer de familia, de hogar, de seres afines a él, y tiene que permanecer en una doble prisión, separado de sus semejantes, entonces su razón se oscurece. El hombre es un ser sociable por excelencia. Se siente atraído a formar familia, como que es miembro de la familia universal, recuerda su origen y sin los lazos del amor, de la amistad, del parentesco, de la simpatía, no puede vivir. Y como no puede vivir, por eso nos falta quien le quiera, visible o invisible. Por eso el desgraciado dice muchas veces, quisiera siempre estar durmiendo, porque durmiendo soy más feliz. Entonces no me acuerdo de mis desventuras. Y no es que no se acuerda, al contrario, las ve con más claridad. Lo que tiene es que las ve acompañado de espíritus amigos que le alientan y le fortifican y le ayudan a llevar el peso de su cruz. Todos los que os habéis heredados en la tierra, tenéis vuestros tutores en el espacio, quienes cuidan de vuestra herencia y os guardan vuestros tesoros para cuando seáis dignos de poseerlos. Algunos espíritus tan depravados hacen tan mal uso de su libre albedrío que a estos necesariamente les dura más tiempo la orfandad, porque rechazan con sus desmanes todo el amor y la tierna solicitud de las almas que quieren su bien. Y a este número pertenece el espíritu que tanto os ha impresionado, con el sufrimiento de su última existencia, horrible pero merecido, porque en la creación, recordarlo bien, siempre todo es justo. Ese espíritu en una de sus anteriores encarnaciones, fue uno de los aventureros españoles que fueron a la tierra mexicana a imponer sus tiránicas leyes, reduciendo a la servidumbre a sus guerreras tribus, usando miserablemente de la inocencia de sus mujeres, enriqueciéndose de un modo fabuloso con la usurpación y el pillaje, cometiendo todo género de atropellos, imponiendo su voluntad soberana sobre pueblos enteros, convirtiéndose en un tirano tan cruel que su crueldad rayaba en lo inverosímil. Parecía imposible que aquel hombre hubiera recibido la vida del hálito de Dios, porque si pudieran admitirse dos potestades, la una del bien y la otra del mal, se diría que ese desgraciado era el hijo predilecto del príncipe de las tinieblas. Tanta era su perversidad brutal y lascivo hasta la exageración, Las doncellas más hermosas y los mancebos más arrogantes tenían que acceder a sus impúdicos deseos. Su excitación continua era el martirio de sus desgraciados siervos. Valiente y temerario cometía las más arriesgadas empresas y solo le faltaba uncir a un carro triunfal a la hermosísima Azora, virgen mexicana, bella como las huríes del paraíso de Mahoma, casta y pura como las vírgenes del cielo cristiano. Azora era el encanto de su padre y sus hermanos. Su numerosa familia miraba en ella a la elegida del Padre de la Luz, y todos la respetaban como un ser privilegiado, porque sus grandes ojos irradiaban un resplandor celestial, y de su boca salían palabras proféticas que escuchaban con santo recogimiento jóvenes y ancianos. Una tarde reunió a los suyos y les dijo: con triste acento, grandes e invisibles desgracias van a caer sobre nosotros. Las aves de rapiña extienden sus negras alas y cubren de plomizas brumas nuestros límpidos cielos. Temblad, compañeros, no por nosotros, que seremos víctimas, sino por los verdugos implacables que desoirán nuestras dolientes quejas. Saldremos purificados por el martirio, mas ay de los martirizadores.
Azora no se engañaba. Aquella noche llegaron al valle un centenar de aventureros capitaneados por Gonzalo, que iba en busca de Azora, cuya peregrina hermosura le habían ponderado, y deseaba que fuese una de sus desgraciadas concubinas. La hermosa joven, para evitar derramamiento de sangre, suplicó a Gonzalo que no levantara sus tiendas y que ella le seguiría, pero que respetara la vida de sus padres y de sus hermanos. Y como Azora tenía un ascendiente tan extraordinario sobre todos los seres de la tierra, Gonzalo también sintió su mágica influencia y por su vez primera obedeció al mandato de una mujer. Azora había tomado sus precauciones y había reunido a todos los suyos en gran consejo. Y mientras deliberaban sobre lo que debían hacer, la joven fue al encuentro del enemigo, diciendo a sus deudos que iba a ponerse en oración para atraer sobre su cabeza los resplandores de la eterna luz, que no turbaran su meditación. Y como estaban acostumbrados a sus éxtasis, que duraban algunos días, nada sospecharon. Y ella, mientras tanto, se entregó como víctima expiatoria a su verdugo, imponiendo a la vez condiciones que fueron respetadas. Gonzalo sintió por Azora todo cuanto aquel ser depravado podía sentir, y al querer manchar su frente con sus labios impuros, la joven le detenía con un ademán imperioso, y él quedaba como petrificado, causándole inmenso asombro su timidez. Los familiares de Azora, al tener noticia de lo sucedido, juraron morir o vengar la deshonra de la casta virgen, consagrada al Padre de la Luz. Ellos ignoraban la mágica influencia que había ejercido la joven sobre su raptor. Para ellos estaba profanada la mujer consagrada a los misterios divinos y su furor no tenía límite. Se pusieron en marcha yendo a buscar a la fiera en su guarida. Gonzalo, al verlo, sintió renacer todos sus malos instintos, adormecidos momentáneamente por la mágica influencia de Azora. Se rompió el encanto y, auxiliado por sus inicuos secuaces, aprisionó a los sitiadores, les amordazó cruelmente y Azora perdió la razón. Cuando la llevaron a su padre, que era un ídolo para ella, y le vio cargado de cadenas, cubierto de insectos voraces que habían arrojado sobre su cuerpo para que lo fueran devorando lentamente. Y ante aquel mártir del amor paternal, consumó Gonzalo la acción más infame, la que más podía herir al desgraciado, profanando el cuerpo de la pobre loca que se dio a sus impuros deseos cuando se apagó la luz de su clarísima inteligencia. Y durante muchos días el padre de Azora sufrió el horrible martirio de ver a su hija en poder de Gonzalo, que se complacía en atormentar a aquel infeliz haciéndole presenciar actos que no se pueden describir. Al fin murió Azora y Gonzalo siguió insultando a su desgraciado prisionero, arrojando en sus mazmorras la inmundicia de sus caballos, escupiéndole el rostro, cometiendo con aquellos defensores de su honra toda clase de atropellos. Murió el padre de Azora después de crueles sufrimientos, sus hijos también perecieron, de aquella tribu de valientes no quedó ni uno. Todos sucumbieron en poder de Gonzalo, que siguió cometiendo infamia tras infamia, hasta que uno de sus esclavos le asesinó mientras dormía en su lecho, rendido por la embriaguez. Su vida fue un tejido de espantosos crímenes, y como se complacía en el mal, como no le faltaba inteligencia para conocer que su proceder era inicuo, como encontró en su camino hombres de corazón que se propusieron educarle, y él los despreció, su expiación tiene que igualar a la gravedad de su culpa, y ya ha encarnado diferentes veces, siendo el infortunio su patrimonio. Ha hecho tanto mal sin que por esto le falte en todas sus existencias alguien que lo quiera. Y Azora, espíritu de luz, le alienta en sus penosísimas jornadas. Ella fue a la tierra la última vez con el propósito noble de comenzar la regeneración de Gonzalo, pero su extremada sensibilidad no pudo resistir el choque violento que recibió al ver a su padre en tan lamentable estado. La prueba fue superior a sus fuerzas, que como solo Dios es infalible, no siempre los espíritus saben medir la profundidad del abismo donde han de caer.
Es muy distinto ver la miseria de la tierra a gran distancia a vivir en medio de ellas. Y son muchos los espíritus que sucumben en medio de sus rudas pruebas y de sus expiaciones. Nunca nos cansaremos de deciros que por criminal que veáis al hombre, no le corrijáis por la violencia, que harta desgracia tiene con la enormidad de sus delitos. ¿Dónde hay mayor infortunio que en la criminalidad? ¿Qué infierno puede compararse con la interminable serie de penosísimas encarnaciones que tiene que sufrir el espíritu rebelde, inclinado al mal? En unas la locura, en otras la espantosa deformidad, en aquella la miseria con todos sus horrores y sus vergonzosas humillaciones, y otros sufrimientos que nos es imposible enumerar, porque para sumar todos los dolores que puede sentir el espíritu, no hay números bastantes en vuestras tablas aritméticas para formar el total. La imaginación se pierde cuando quiere sujetar a una cantidad fija el infinito de la vida que nos envuelve en absoluto. De esas encarnaciones horribles vienen esas existencias lánguidas, tristes, solitarias, en las cuales la vida es una continua contrariedad. El espíritu ya se inclina al bien, pero su amor no encuentra recompensa. Almas al parecer ingratas miran con indiferencia los primeros pasos de aquel pobre enfermo que quiere amar y no encuentra en quién depositar su cariño. Y hasta las flores se marchitan con su aliento antes de ofrecerle fragancia. Esas existencias son dolorosísimas, expiación que sufre actualmente la mayoría de los terrenales, espíritu de larga historia, sembrada de horrores y de crueldades. En ese periodo es cuando necesita el hombre conocer algo de su vida, porque ya tiene conocimiento suficiente para comprender las ventajas del bien y los perjuicios del mal. Y como todo llega a su tiempo, por eso hemos llegado nosotros a despertar vuestra atención. Por eso, las mesas danzaron y los demás muebles cambiaron de lugar y resonaron en distintos puntos de la tierra las voces de los espíritus, porque era necesario que comprendierais que no estabais solos en el mundo. Muchos suicidios hemos evitado y a muchas almas enfermas hemos devuelto la salud. A un gran número de sabios orgullosos les hemos demostrado que la ciencia humana es un grano de arena en comparación del infinito de la ciencia universal. Y una revolución inmensa llevaremos a cabo, porque ha llegado la hora del progreso para las generaciones de ese planeta. Comenzáis a conocer la verdad que ahora rechazáis, porque la luz os deslumbra, pero al fin os habituaréis a ella. Ensancharéis el círculo de vuestra familia terrenal y miraréis en los espíritus miembros de vuestra familia universal. Seréis más compasivos con los criminales cuando sepáis que también lo habéis sido vosotros y que quizá mañana volveréis a caer. Que al espíritu apegado al mal le cuesta mucho decidirse al bien. Es como el pequeño que da un paso y retrocede 5 y anda repetidas veces un mismo camino. Pues de igual modo hacéis vosotros, y hemos hecho todos los espíritus de la creación, con la sola diferencia que unos tienen más decisión que otros y más valor para sufrir la pena que se han impuesto. Vosotros los que buscáis en nuestra comunicación saludable, consejo y útil enseñanza, aprovechar las instrucciones de ultratumba, siempre que éstas os marquen el sendero de la virtud y no halaguen vuestros vicios, ni patrocinen vuestras debilidades. Desconfiad siempre de todo espíritu que os promete mundo de gloria en cuanto abandonéis la tierra. Estudiad vuestra historia, sin pasión, y os veréis pequeños, pequeñísimos, microscópicos, llenos de innumerables defectos, celosos, vengativos, envidiosos, avaros, muy amigos de vosotros mismos, pero de vuestro prójimo no. Y con una túnica tan manchada, no esperéis sentaros a la mesa de vuestro Padre, para lo cual precisáis cubriros con vestiduras luminosas, y así poder penetrar en la morada donde la vida está exenta de penalidades, sin que por esto los espíritus dejen de entregarse al cultivo de las ciencias y al nobilísimo trabajo de la investigación, porque siempre tendrán las almas algo más que aprender. Nosotros venimos a demostraros que el alma nunca muere y que el hombre es el que a sí mismo se premia o se castiga,
que las leyes de Dios, que son las que rigen la naturaleza, son inmutables. Venimos a aconsejaros, a fortaleceros, a enseñaros a conocer la armonía universal, a contaros la historia de vuestros desaciertos de ayer, a causa de vuestros infortunios de hoy. Esta es la misión, la causa de vuestros infortunios de hoy. Esta es la misión de los espíritus cerca de vosotros, impulsaros al trabajo, al cultivo de vuestra razón, que es la que os ha de conducir al perfecto conocimiento de Dios. Cuando comprendáis que en la creación todo es justo, entonces será cuando adoraréis a Dios en espíritu y verdad. Entonces alabaréis su nombre con el hosana prometido por las religiones, que aún no se ha cantado en la tierra por la raza humana. Las aves son las únicas que lo entonan cuando saludan al astro del día en su espléndida aparición. Siempre que no hay gemido sin historia, ni buena acción sin recompensa. Trabajad en vuestro progreso, y cuando encontréis uno de esos desgraciados, como el espíritu que ha dado origen a nuestra comunicación, compadecerle, porque tras de aquel sufrimiento tan horrible le esperan por razón natural muchas existencias dolorosísimas, en las cuales la soledad será su patrimonio. Y aunque, como os he dicho antes, el espíritu nunca está solo, el alma enferma le sucede lo que al hombre cuando sale de una enfermedad gravísima, que en la convalecencia está tan delicado, tan impertinente, tan caprichoso, tan exigente, que toda su familia tiene que mimarlo, acariciarlo y prestarle los más tiernos cuidados. Y esto mismo exigen los espíritus cuando salen del caos, de los desaciertos y comienzan su rehabilitación. Entonces quieren que el amor de la familia, la simpatía de los amigos, la consideración social, y como no han ganado lo que desean, como no lo merecen, no lo tienen. Y aunque no les falte un ser que les quiera y les compadezca, eso no es bastante para ellos. Quieren más y corren anhelantes tras un fantasma que los hombres llaman felicidad. El judío errante de la leyenda cruza ese mundo sin encontrar una tienda hospitalaria donde reposar. La mayoría de los seres encarnados en la tierra sois enfermos convalecientes, y solo en los espíritus encontraréis los médicos del alma que calmarán vuestra sed devoradora. Estáis cansados y fatigados, tenéis hambre, tenéis frío, reposad un momento. Vuestros amigos de ultratumba quieren hacer más penosa vuestra jornada, con hechos innegables que en la vida infinita todo es justo. Ahora viene entonces la aplicación final de Amalia Domingo Soler. Dice: ¿qué expresaremos después de lo que nos ha dicho el Espíritu? Que estamos completamente de acuerdo con sus razonables consideraciones. Por experiencia harto dolorosa tenemos que concederle la razón y repetir con él que la tierra es un hospital de generaciones enfermas que están pasando la convalecencia. Solo los espíritus de buena intención son los que pueden conseguir con sus sanos consejos nuestro alivio y regeneración. Es nosotros hemos, debido al estudio del espiritismo, los goces más puros de nuestra vida. Hemos adquirido una profunda resignación y un íntimo convencimiento de que nadie tiene más de lo que se merece. Esta certidumbre es la única felicidad que puede tener el espíritu en medio de su expiación. Nosotros, estudiando la naturaleza, leyendo en ese libro que nunca tendrá fin, admirando la exactitud matemática que tienen sus leyes, trabajamos cuanto nos es posible en nuestro progreso. Y cuando la soledad nos abruma, cuando el desaliento nos domina, miramos al cielo, vemos en él los resplandores de la eterna vida y decimos: en la creación todo es justo. Bien, entonces vemos aquí en esta historia de Gonzalo, el conquistador, el abusador, cómo fue su expiación de dolorosa, enajenado mentalmente por todos esos abusos que afectaron su cuerpo físico, su nuevo cuerpo en esta nueva existencia. Pero los abusos que nosotros tenemos para con nuestros hermanos en humanidad, pues no se quedan así. Y él, por mucho tiempo, por muchos años, demoró encadenado
a ese cuerpo que no le respondía, pero que íntimamente estaba ya recogiendo con ese sufrimiento, estaba recogiendo con esa vida solitaria, sin afectos, estaba recogiendo la cosecha de eso que había sembrado en esa existencia de conquistador, que como se decía, fue cruel. Ahí el Espíritu nos narró cómo abusó de todas las personas que estaban a su alrededor, especialmente esa indígena que se le inmoló a sus caprichos, pero que no pudo resistir pues, ver el sufrimiento de su padre. Entonces, era un ser que quería rescatarlo, que quería ayudarlo, pero que la misma crueldad de este espíritu no le permitió recibir el amor, el cariño, el respeto. Es lo que pasa con muchos. Pero lo esperanzador de esto es que ni aún los más malos de este mundo quedarán así, quedan desheredados del Padre, de la felicidad, pero que tienen que rescatar todos esos hechos desgraciados que cometieron para con otros, con amor o con el propio dolor. Pero todos tenemos un fin grandioso que es la perfección, la evolución, el progreso. La cuestión es cuánto vamos a demorar para recibir esa herencia. Depende de nosotros mismos. Ya si queremos podemos empezar a pasar al equipo del bien, a trabajar en el bien, a servir a todas las personas que podemos ayudar. Porque como lo decía el apóstol Pedro, el amor cubre multitud de pecados. Y para eso es nuestra existencia. Y para eso es la ayuda que tenemos con los espíritus superiores que en todas las épocas nos han ayudado, pero que hoy, cada día más, en este momento, porque es el momento profetizado por el mismo Jesús, que los niños tendrán visiones, que los ancianos tendrán sueños, que unos y otros profetizarán. Quiere decir el momento de la comunicación espiritual que se está viendo en esta época y que nos permitirá tener más seguridad de las consecuencias de nuestros actos, por lo que ellos mismos nos cuentan de cómo les fue a ellos, cómo le ha ido a otros seres que por sus acciones han tenido reacciones dolorosas en el presente o las tendrán en el futuro. Gracias por su sintonía. Antonio Silva Redón, David Peña Villalba, Luis Lloria, Shirley Alfaro Obeso, Robert Ibarra Muñoz, Benjamín Guía, Linda George, Edith Izaza Marcelo, Eliezer Sánchez Navarro. Gracias a todos, bendiciones. Ojalá que les haya gustado este programa. Saludos también a Florecides del Socorro Valle Simons. Y nos veremos el próximo sábado.